Jimena, ¿cómo nace todo eso de la cerveza? Digo, la mayoría de la gente sabe que viene de familia, pero platícanos tú un poquito qué onda con eso. Híjole, pues todo empezó desde que estábamos chiquitas. Ya hablo chiquitas porque mi hermana también le incluyó, ¿no? Claro. Nosotros llegamos aquí a Tijuana cuando mi hermana tenía 1 año y yo tenía 5 años. Todo es culpa de mi papá, todo es culpa de mi papá, porque él fue un ingeniero mecánico que estudió su carrera en Alemania, entonces hablaba perfectamente alemán y él antes se dedicaba a la industria del café. De hecho, de ahí empezó todo entonces. Sí, y él se enfocaba más en maquinaria de café y todo eso, pero cuando de repente un socio, y en ese entonces, híjole, te estoy hablando como unos 29 años atrás, pues el tema de cervecería artesanal ni siquiera existía. No existía como el término cerveza artesanal tampoco, ¿no? Y de repente, pues algún rico por ahí se le ocurre, voy a traer una cervecería. Y hablar de voy a traer una cervecería independiente en esa época era hablar de algo imposible. Porque primero tenías que ser millonario. Claro. Y yo siempre he dicho, ¿no? Era como esos negocios en donde decías, no era como un emprendedor cualquiera, sino voy a poner una aerolínea, pues hay que tener dinero, ¿no? Exacto. Y en ese entonces el decir voy a poner una cervecería, pues también había que tener capital. Capital, ir en contra de los monopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Entonces estaban las dos marcas cerveceras fuertísimas que no dejaban entrar, digo, y hasta la fecha todavía sigue siendo un reto, sí. Todavía, pero no dejaban entrar absolutamente nadie, ¿no? Entonces le ofrecen a mi papá el poder trabajar en esta cervecería que fue la Mexicali, y necesitaban precisamente un ingeniero mecánico que supiera hablar perfectamente alemán para que fuera a Alemania y buscara el equipo de cerveza adecuado, hiciera el trato y se lo trajera a la ciudad de Tecate. Hola. Entonces, pues cuando entra mi papá a trabajar ahí, pues nos dice, pues ya vamos a tener que vivir acá. No le encantaba en esa época Tecate a mi papá, entonces nosotros siempre vivimos en Tijuana. Mi papá iba todos los días a Tecate a trabajar a la cervecería, y pues entre cerveceros pues sabemos que no hay fines de semana. O sea, los fines de semana es cuando... Yo creo que más se produce, ¿no? Sí, tenemos más trabajo. Entonces pues fuimos unas niñas que los fines de semana siempre íbamos a trabajar con mi papá a la cervecería, ¿no? Y corríamos entre los fermentadores, veíamos cómo llegaba el camión de la malta descargando, ¿no? Y pues así prácticamente pues empieza nuestra historia como familia cervecera. Debo confesar que nunca me imaginé terminar como dueña de una cervecería. Sí, no, la verdad es que nunca lo imaginé. De hecho, mi hermana y yo estudiamos carreras totalmente diferentes y al final pues nos tuvimos que meter al quite, ¿no? Que ha sido un trabajo muy bonito. Qué curada, qué curada. Yo te platico que te conozco a tu papá en el Pasaje Rodríguez, yo creo por el 2010. Yo hacía cerveza y tu papá llegó de incógnito a revisar la cheve, a probarla. Me dijo, está más o menos, y esto y lo otro. Y ahí empezó una amistad. Yo me acuerdo haber ido a uno de los primeros cursos de cervecería azteca. ¿Cómo te acuerdas o cómo empieza tu papá o cómo empieza Jimena, Carlota, a empezar a ir a ese lugar? A empezar a cocinar, a empezar ya a meterse a la cocinada. Pues todo empezó muy esporádico, ¿no? Muy esporádico, sí, realmente todo ha sido muy esporádico. De hecho, o sea, mi papá estuvo trabajando en la cervecería Mexicali durante muchísimos años. Venden la cervecería, mi papá sale y siempre su amor fue seguir en el tema de la cerveza, ¿no? Entonces, siempre decía, no, yo un día voy a volver a hacer cheve. En ese entonces, pues también San Diego se empezó a posicionar bien fuerte con el tema de cerveza artesanal y cambia drásticamente todo debido a eso, porque era decir, pues ya tengo unos ahorros y ya puedo comprar un equipo usado en San Diego para poder hacer cerveza en mi casa, ¿no? Y eso cambia totalmente el panorama. Y te invita a poder hacer cheve en tu cochera, claro, en tu casa, en lugares donde empezamos ahí en el Pasaje. Y mi papá dice, pues ahora es cuando, ¿no?
Y a nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención el centro, la cultura, como que empaparnos mucho como de eso, y por eso elegimos los pasajes, que en ese entonces estaban culturalmente... fue el boom. Sí, se estaban posicionando bien alto, y nos tocó convencer también a los dueños de decir, oye, réntanos. Porque en ese entonces, a pesar de que la Rebo pues estaba semi vacía, no querían rentar, total que nos rentan un lugarcito así pequeñito, y ahí mi papá empieza a hacer cheve en unas ollitas de 60 litros. Entonces, para los que no saben más o menos cuántos es 60 litros, pues es un barril, ¿no? De los que estamos acostumbrados. Entonces, cada que se cocinaba era un barril. Y pues mi papá, digo, tú lo conociste, para él el hacer cerveza era su amor, y él regalaba la cerveza con tal de que la gente la probara, ¿no? Y estar platicando ahí todas sus experiencias. Sí, a mi papá le encantaba, y era así como que ratón de laboratorio, ahí estaba y trabajaba, y en ese entonces mi hermana y yo pues teníamos trabajos totalmente diferentes. Íbamos y visitábamos a mi papá, y mi papá haciendo cheve. Y ya tenía sus amiguitos de ahí, ¿no? Y haciendo cheve, que iban a comprar cheve. Pero yo veía que regalaban mucho la cerveza, y entonces yo le decía, pa, Eso lo estás invirtiendo y le puedes sacar tu dinero, ¿no? Sí, y pues sí tienes que vender la cheve, porque va a haber un día en que ya no tengas para comprar insumos, ¿no? Y fue así que mi hermana y yo nos empezamos a involucrar un poquito más en el negocio, que era un lugarcito chiquitito, ¿no? Y y a decirle, bueno, hay que tener unas mesitas para que puedas atender a la gente que viene a probar tu cerveza, ¿no? Ahora necesitamos vasos, porque no teníamos vasos, y nos fuimos corriendo al Dax a comprar unos vasos para cerveza, y no sabíamos en cuánto vender la cerveza, y la vendíamos como en 19 pesos. Me acuerdo, y era un vasotote, nada que ver con el 16 onzas. Entonces, pues ahí mi papá empezó a hacer sus primeros pininos, porque pues antes trabajaba en una cervecería industrial, y es muy diferente a lo que... Sí, escalarlo está bien. Ajá. Y sobre todo que manejes tu equipo, ¿no? Que sepas los ajustes de tu equipo. Sí, y entonces fue también prueba y error, a pesar de que él llevaba toda la vida... cocinando, o sea. Sí, y era adaptarse a un equipo chiquito y a ver qué le gustara a la gente. Entonces mi hermana y yo empezamos de esa manera como involucrarnos en su trabajo, hasta que un día dijimos, tenemos que dejar nuestra chamba y dedicarnos aquí, porque pues empezó a crecer, ¿no? Me acuerdo, como dices, nada más era un cuartito, y luego agarraron como la esquina. ¿Cómo planearon agarrar hasta cierto punto se están expandiendo? ¿Cómo deciden, que ya vamos a hacer un logo, ya vamos a hacer un concepto, ya vamos a tener nuestra marca? ¿Qué onda con eso? Pues la verdad, nuestros clientes siempre nos han empujado a tener que ser mejores, digo, y todavía, o sea, nuestros clientes siempre nos han marcado mucho la pauta y nos han obligado a tener que dar ese ancho, día, ¿no? Y la gente te pregunta y te empuja, y de esa manera también, hicimos el Tasting Room, porque de repente empezó a llegar gente en esa época, pues, que yo me acuerde, digo, ahorita me acabo de enterar que ya había cervecerías antes también, pero que yo me acuerde, solamente estaba Mamut, que estaba muy pequeñito y estaba dentro de un pasaje. Sí. Todavía tiene ese spot, ajá. Estaba Mamut, y estábamos nosotros cruzando la calle. Y nada más. Y entonces entre vecinos nos cruzábamos a darnos tips y todo eso. Y pues la gente estaba muy curiosa de decir, oye, ¿qué es esto? Porque no había un lugar que así tal cual te diera una cheve artesanal hecha en ese lugar, ¿no? Sí. Y entonces pues la gente se sentaba en las escaleras, se sentaba en el piso, había un sillón olvidado ahí, se sentaban en ese sillón, y dijimos, no, pues no podemos tener a los clientes así. Entonces pusimos unas mesitas de un local que se desocupó, las compramos, estuvieron esas mesitas por mucho tiempo, y empezaba a llegar más gente, y dijimos, no, o sea, por nuestros clientes y por brindarles un lugar en donde puedan sentarse a gusto a tomar una cheve, pues tenemos que hacer el Tasting Room. Entonces, a 2 locales de donde cocinábamos la cerveza, hicimos el primer Tasting Room de Aztec.
Okay. Y pues ahí quedamos. Ahí se aventaron un rato, ¿no? Un rato, como yo creo que unos 3 años más o menos estuvimos ahí, ya con una barra, con taps, con un cuarto frío, porque no teníamos,